Hola, ¿qué tal estimados estudiantes del grado de quinto de primaria? En este video estaré desarrollando algunos ejercicios de tu libro de razonamiento matemático de la página 11 y 12. El tema corresponde a conteo de figuras. Ya habíamos realizado videos, o mejor dicho, ya había realizado el desarrollo de ejercicios de tu libro. ¿Sí? Habían dos tipos de métodos en conteo de figuras. El primer método consistía en el método tradicional y el segundo es el método inductivo. Bien, no te vayas a olvidar. El primer ejercicio de la página 11 dice así: ¿cuántos triángulos hay? Y te dan la siguiente figura. Bien, antes de contabilizar, primero tienes que enfocarte en lo que te está pidiendo el problema. Aquí te están consultando, te están eh, mencionando cuántos triángulos hay. O sea, debo contar solo triángulos. No debo contar otra figura que no sea triángulos. Bien, había dos métodos, el método tradicional y el método inductivo. Vamos a comenzar con el método tradicional. ¿Sí? El método tradicional. ¿En qué consistía? En colocar en cada espacio una respectiva letra. Esa letra lo que va a representar es ese espacio. Lo colocamos de la siguiente forma. Recuerda que A representa este espacio de aquí. B, este espacio de aquí. C, este espacio de aquí. D, este espacio de aquí. Y así sucesivamente con las otras letras. Bien, te puede colocar las letras respectivas. Realizamos una serie de combinaciones. ¿Cierto? Bien, comencemos. De una letra. De una letra, triángulos. ¿Quiénes serían? ¿Puede ser H? No, porque mira, H es todo esto y no es un triángulo. Bien, comencemos de forma ordenada. A, ¿es un triángulo? Sí, se lo considero. B, también es un triángulo. C, también es un triángulo. D, también es un triángulo. E, no es un triángulo. F, tampoco. G, tampoco. Y H, tampoco. Entonces, por lo tanto, los únicos triángulos que pude contabilizar de una sola letra son A, B, C y D. La siguiente de dos letras. Entonces quiere decir que voy a combinar dos letras. Si combino dos letras, combino sus espacios, porque esas letras representan espacios. Bien, de forma ordenada. Si combino A, B, ¿forma un triángulo? Sí, sí forma un triángulo, entonces por lo tanto lo considero. A, D, también. A, H, también. Entonces aquí en A he formado tres triángulos, mira, AB, AD y AH. Continuemos. B, B con E, sí. B con C, también. B con A, no. Bueno, sí, pero ya lo contabilizamos. No podemos contar dos veces una combinación. Listo, C. ¿Con quién? Con B. Sí, pero ya lo contabilizamos. CF, listo. CD también. Listo, eso dos nada más, ¿no? Pues CG no. Porque CG además son figuras separadas y no forman juntas un triángulo. Continúo con D. D con C, sí, pero ya lo contabilicé. D con A, sí, pero ya lo contabilicé. D con G, sí, y no lo contabilicé, por lo tanto también lo considero. Entonces, por lo tanto, los únicos triángulos con dos letras son los siguientes: AH, AB, AD, BE, BC, CF, CD y DG. Bien, continuemos. De tres letras. Vamos a ver, ¿de tres letras hay? No hay, ¿no? Porque si yo junto tres letras no forman un triángulo. Mira, supongamos que yo junte A, B, C. Si yo junto A, B, C, lo que se forma es otra figura y no es un triángulo. Y así puedo combinar las otras letras de tres letras y no van a formar un triángulo. Entonces, por lo tanto, coloco no hay. De cuatro letras, a ver, de cuatro letras puedo formar triángulos. A ver, a ver. Sí, ¿no? A, B, E, H. B, E, C, F. C, D, G, F. Entonces sí son triángulos de cuatro letras. Por lo tanto, hay esta cantidad. ABHE,
BCF, CDFG y ADHG. Bien, bien, eso, claro, es un proceso un poco extenso y ya lo habíamos trabajado en los anteriores videos. Lo que sigue es simplemente colocar los valores, o mejor la contabilización de las letras. 1, 2, 3, 4, abajo son 8, debajo son 0 y aquí son 4. Bueno, estos son los subtotales, lo único que tengo que hacer es sumarlos y allá va el total. Entonces son 16 triángulos que yo puedo contabilizar aquí en esta figura. 16 triángulos. Bien, eso es en cuanto al método tradicional. Ahora, ¿yo puedo aplicar aquí el método inductivo? No puedo aplicar el método inductivo aquí. Porque a pesar de que las figuras se encuentran una al costado de la otra, no son semejantes, mira. Siguen una orientación o una distribución distinta, ¿cierto? Como los ejercicios anteriores. Entonces, por lo tanto, es inválido aquí realizar el método inductivo. Por lo tanto, no voy a hacer el método inductivo, tan solo el método tradicional será considerado para contabilizar la cantidad total de triángulos en esta figura. El siguiente dice lo siguiente. Dice que igual voy a hallar la cantidad de triángulos. ¿En dónde? Aquí en esta figurita de aquí. Bien, entonces comienzo con el método tradicional. Comenzar con el método tradicional, entonces tengo lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué coloco en el método tradicional? Letras, ¿no? Esas letras van a representar los espacios. Bien, lo coloco. A representa todo esto. B también representa todo esto. C este pequeñito y así sucesivamente con el resto de letras. Bien, después de colocar las respectivas letras, lo que viene es la combinación, ¿no? Coloco de esta forma, de una letra, 2, 3, 4, típicamente son 1, 2, 3, 4. Bien, de una letra, triángulos de una letra, ¿quiénes serían? A, no, mira, A representa todo este espacio, y mira, todo este espacio ¿qué es? 1, 2, 3, 4. Este espacio de aquí no es un triángulo, es un cuadrilátero, ¿cierto? Porque tiene 4 lados, entonces por lo tanto no lo considero. B sí, C también, D, no, E, sí, F, tampoco no, G, sí, H, sí, la I también. Entonces por lo tanto serían B, C, G, H, I. Nada más de una sola letra. Seguimos de 2 letras. Si combinamos 2 letras, combinamos los espacios que corresponden. A ver, si yo junto AB, ¿forma un triángulo? No. AC, sí, ¿no? Mira, AC sí forma un triángulo. Sí, es un triángulo. Bueno, rectángulo, pero bueno, es un triángulo al juntar estas 2 letras. AE también es un triángulo, lo considero. AF, no, mira, si yo junto a F, junto espacios que ni siquiera están juntos y no forman un triángulo. Bien, entonces solamente consideraría AC y AE. Continúo de manera ordenada. Después la A sigue B. B con D, sí. B con C, no. B con A, no. Listo, continúo. Después de A, después de B, después de B sigue C. C con D forman un triángulo, sí. CF también. ¿Alguien más? No. Continúo. D. D con B, sí, pero ya lo contabilicé, por lo tanto no lo voy a considerar. D con C, sí, pero ya lo he contabilizado. Entonces ahí queda. E con A ya lo contabilicé. E con F no forma un triángulo. Listo, entonces continúo. F con C, sí, pero ya lo contabilicé, entonces por lo tanto no lo considero. G con I, sí, sí es un triángulo y no lo he contabilizado, por lo tanto sí lo considero. ¿Sí? G con F también forman un triángulo, pero ya lo contabilicé. H con I también forma un triángulo, entonces sí lo considero. Y después I con H sí forma un triángulo, pero ya lo contabilicé, entonces por lo tanto no lo considero. Entonces por lo tanto triángulos de 2 letras serían solamente todo esto. Bien, continuamos de 3 letras. Comienzo la combinación de 3 letras. Si junto 3 letras, junto también sus espacios. Aquí tenemos A, B, E, ¿cierto? Después, ¿dónde más? Aquí, ¿no? B, D, G. ¿Dónde más?
¿Dónde más podemos obtener un triángulo formado por tres letras? Aquí, ¿no? CFH, mira. Si yo junto CFH formo un triángulo. Y por último aquí, ¿no? EFG. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, esos son triángulos. Bien, de cuatro letras. ¿Hay triángulos formados por cuatro letras? Observemos. A, S, F. Si lo juntamos, si forma un triángulo. Entonces, por lo tanto, lo considero. ¿Dónde más? Aquí, ¿no? B, D, G, I. Juntándolos forma un triángulo. Entonces lo considero. ¿Dónde más? Aquí, ¿no? A, B, C, D. Forma un triángulo. ¿Dónde más? C, D, F, G. Entonces fíjate que tú tienes que visualizar la figura y encontrar lo que te están pidiendo. Es una cuestión de observación. Tienes que observar la figura. Claro, y de la misma manera también las letras, los espacios de las letras. Bien, entonces de cuatro letras serían los siguientes. Observando aquí la figura, yo puedo obtener más triángulos con más letras, mira. ¿No? ¿Qué tal si colocamos de 5 letras? De 5 letras se puede formar un triángulo. Sí, mira, A, E, C, F, H. Si yo junto estas 5 letras también formo un triángulo, entonces lo considero. ¿Dónde más? Ya no hay, ¿no? Entonces, por lo tanto, realmente sería 1. Pero también observo que se puede de 6, 7. ¿Qué te parece de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7? Entonces, mira, de 6 no hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no hay. Entonces de frente voy a 7. De 5 letras hemos dicho que es 1. Y de 7, ¿quién sería? A, B, C, D, E, F, G. Si yo junto estas 7 letras forman un triángulo grande. Entonces lo considero. Bien. Entonces fíjate que los ejercicios que están en tu libro van a seguir el mismo procedimiento. Lo que va a cambiar es tu intensidad de observación. Tienes que enfocarte en la figura y la combinación que tú realices, trata de buscar la figura que te piden. Y eso tú lo vas a realizar observando las letras o los números que has colocado en los espacios, de qué manera lo combinas. Y esa combinación te va a permitir determinar si forma o no la figura que te está pidiendo el problema. Así como acá. Entonces, mira, el único cambio con los anteriores ejercicios es que mayormente nosotros contabilizamos de 1, 2, 3 hasta 4, ¿no? Pero mira, observa aquí. Ya está aumentando, ¿no? La cantidad de combinaciones que se puede realizar. Bien, después de realizar la parte literal, viene la parte numérica, que consiste solamente en sumar. Acá es 6, acá es 8, acá es 4, acá es 4, 1, 1. Y la suma de estos numeritos es igual a 24. Aquí en esta figura, ¿puedo aplicar método inductivo? No, ¿cierto? Porque no cumple las condiciones que ya había mencionado. Entonces, por lo tanto, sería solamente adecuado aplicar método tradicional. Y ahí se mantiene el ejercicio. El siguiente. Dice que hay el número máximo de triángulos. ¿En dónde? En esta figura de aquí. Fíjate que aquí vamos a aplicar este método. El método tradicional. ¿Ya? ¿En qué consistía? Colocar números o letras en los respectivos espacios. Bien. Después, las repetidas combinaciones y comenzamos a nosotros a identificar, en este caso, triángulos. ¿Quiénes serían? A, B, C, D. ¿Sería también E? No, ¿cierto? Porque E representa todo este espacio y todo este espacio no es un triángulo. Entonces, por lo tanto, no lo voy a considerar ni a F, ni a G, ni a H. Entonces, tan solo serían A, B, C, D. Entonces, vamos a hacer la combinación respectiva de dos letras. Si combino dos letras, forman un triángulo. Vamos a ver. AB, sí. BC, también. CD, también. ¿Dónde más? AE, también.
BF también, CG y DH, ¿cierto? Entonces, ese tipo de análisis tú tienes que realizar. Ya estamos practicando varios ejercicios y espero que esta parte ya lo hagas de forma mucho más rápida. Bien, entonces dos letras serían lo siguiente. De tres letras. Ahora combinemos letras, perdón, hacemos una combinación de tres letras. A, B, C. Si yo combino A, B, C, ¿forman un triángulo? Sí. B, C, D también. ¿Dónde más? Ya no hay nada. No hay, ¿no? Entonces sería solamente ABC y BCD. De cuatro letras. ¿Dónde puedo observar? Perdón, la combinación de cuatro letras, ¿dónde lo puedo observar? Aquí, ¿no? A, B, E, F. ¿Dónde más? B, C, F, G. ¿Dónde más? C, D, G, H. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, solamente esos triángulos de cuatro letras los considero. Entonces, por lo tanto, sería no de aquí. Listo, mira, observo también que... ¿Qué más observo, muchachos? Aquí puedo observar que también puedo formar triángulos de más letras, ¿no? Entonces, si puedo formar triángulos de más letras, también lo voy a considerar. De 6. De 6 letras. De 5 no. De 6. Entonces, ese tipo de análisis tú tienes que desarrollar al momento de comenzar a aplicar el método tradicional. Bien, ya hemos hecho varios ejercicios, tú también has practicado en tu libro y espero que ese análisis lo hagas más rápido. De esa manera te va a permitir identificar correctamente las combinaciones que se desarrollan. ¿Sí? Porque en tu libro hay más ejercicios que requiere de un mayor análisis. Bien, entonces de frente me voy de 6 letras. ¿De 6 letras quién sería? A, B, C, E, F, D. ¿Qué más? B, C, D, F, G, H, ¿cierto? Esto y esto. Entonces los considero. ¿Alguien más? Sí, también de 8 letras, ¿no? De 8 letras, sí, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Entonces, por lo tanto serían K2 y aquí sería 1. Después de colocar la parte literal, comienzo yo a contabilizar numéricamente. Aquí cuando hay 4. Abajo, 7. Y así sucesivamente con el resto de letras. Bien. Y la suma total sería 20. Entonces la totalidad de triángulos que yo puedo contabilizar en esta figura es 20. Esa es la cantidad máxima de triángulos. Ahora, en esta figura puedo aplicar el método inductivo. ¿Lo puedo aplicar el método inductivo? Observa las figuras particulares. Sí, ¿no? Entonces aquí sí puedo yo aplicar el método inductivo. Aquí me he equivocado, disculpen. Aquí debe decir método inductivo. Aquí hubo un error por parte mía, les pido disculpas. Aquí debe decir método inductivo. Bien. Aquí aplicando el método inductivo es analizar la figura y de esta manera identificar el valor de n. Ahora fíjate solamente en este triángulo que observas aquí. Solamente, o sea, mejor dicho, ABCD. Fíjate solamente en ABCD. Omite EFGH. Supongamos que solamente existe ABCD. Listo. Entonces, por lo tanto, ¿cuándo sería n ahí? 4, ¿cierto? Si n es 4, aplicamos la fórmula. ¿Te acuerdas? N por n más 1 y lo divido entre 2. Entonces, siendo así, reemplazamos el valor de n, que es 4, en la fórmula y tenemos de la siguiente manera. 4 más 1 y lo multiplicamos por 4 y luego lo dividimos entre 2. ¿Cuánto sería? 10, ¿cierto? 4 más 1, 5 y 5 por 4, 20 entre 2, 10. Listo. Ya hemos contabilizado los triángulos de aquí. Ahora faltan los triángulos más grandes, que está conformado por E, F, G, H. Y supongamos que no existe, asumamos que no existe A, B, C, D y no existe esta línea de aquí, que divide a estas letras y a estas letras. Listo. Entonces, ¿cuánto sería n en este caso? 4 también, ¿no? Aplicamos la fórmula
y sería igual a 10. Por lo tanto, la totalidad de triángulos máximos que podemos contabilizar aquí sería 10 más 10. El total sería 10 más 10, que es igual a 20. Entonces es igual a 20. 20 es la cantidad máxima de triángulos que podemos contabilizar aquí. Fíjate que el método inductivo y el método tradicional, el mismo resultado vamos a tener. Es el mismo resultado. Lo único que varía simplemente es el procedimiento. Uno es más rápido que el otro, ¿cierto? Pero para aplicar este método inductivo necesariamente tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que sean semejantes y por último que se encuentre uno al costado del otro. Bien, dicho esto, comencemos con el último ejercicio que dice así: hay el número máximo de triángulos. También te piden la cantidad máxima de triángulos y te dan esta figura de aquí, un cuadrilátero, ¿no? Que está conformado por varios segmentos. Bien, primero aplicamos método tradicional, que consistía en colocar letras. Ya le coloqué las letras y comienzo a combinar. De una letra, triángulo de una sola letra. A, no, A no sería, mira, A representa todo este espacio y no es un triángulo. ¿Quién sería? B, C, D, E, F, G. Listo, entonces por lo tanto los considero. De dos letras. ¿De letra quién sería? ¿A, B? Sí, mira, si yo junto A y B, miren lo que forman. Un triángulo. Entonces lo considero. ¿Quién sigue? B. BC. No, porque juntas forman un cuadrado, un cuadrilátero. CD, CD sí. D no. F sí. GF sí. Entonces por lo tanto lo considero. De tres letras. ¿Quiénes siguen tres letras? ABC no. CD tampoco. FG sí. Sí lo considero. De cuatro letras. ¿Hay triángulos de cuatro letras? ABCD no. CDF no. DFG no. Por lo tanto no hay. Pero aquí observando la figura puedo realizar combinaciones de 5 letras, creo. ¿Sí? Sí. Entonces por lo tanto coloco de 5 letras. ¿Quiénes serían? ¿Sería ABCDE? No. Sería CDFG. Los considero. Y listo, después de colocar la parte literal, comienzo yo a contabilizar numéricamente. Esto sería igual a todo esto. 6 la sumatoria de todos ellos, 4 la sumatoria de todos ellos, 1 la sumatoria de él, no hay nada y este es 1. Al sumar la totalidad obtengo 12. ¿Aquí puedo aplicar método inductivo? No, no puedo aplicar método inductivo. Bien, ahí quedaría el ejercicio. Entonces fíjate que ya estoy acelerando el proceso. Estoy acelerando el proceso de desarrollo porque ya vamos incurriendo en el desarrollo de varios ejercicios. Por lo tanto, la práctica es lo que te va a permitir identificar rápidamente si la combinación respectiva forma lo que te están pidiendo. Y eso justamente lo que, o mejor dicho, la habilidad que espero que tú realices. Bien. Bien. Entonces hay ciertas figuras que puedes aplicar método tradicional y hay otras figuras que con método inductivo más rápido puedes obtener resultados. ¿Sí? Todas las figuras se pueden contabilizar con método tradicional, todas. Pero el inductivo es el que te va a permitir encontrar el resultado más rápido. No te vayas a olvidar. Sí, pero para aplicar método inductivo tiene que cumplir dos características, tampoco, no te vayas a olvidar. Bien muchachos, hasta esos son los 4 ejercicios que por hoy estaré desarrollando. Los que siguen o los que falta resolver, practícalos y nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, da like y suscríbete para que puedas actualizarte de los videos que estaré subiendo.